¿Qué tal, alumna? Buenas noches. Buenas noches, Inge. Perfecto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, Inge, todo bien. Excelente. A ver, ahora, ¿has visto la práctica que vamos a hacer hoy día? Sí, Inge, he abierto. Excelente, entonces comenzaremos. Hoy vamos a ver otra variable importante dentro de la industria textil, industria de cualquier índole, es la que se refiere a la densidad. Ya, vamos a hacer primero los ejercicios clásicos. Luego vamos a realizar ya cómo es en la vida real de toda esta variable importante, como es la densidad. Nos dedicaremos a eso. ¿Cómo está la práctica de temperaturas? ¿Estás haciendo? Sí, Inge, estoy haciendo. Tan fácil, ¿no? ¿O difícil? Para mí está más o menos, pero puedo nomás. Excelente. Así va a ser el examen, o sea, no hay problema. Está facilito, ¿no? Ya, ahora sí, aquí tengo. Muy bien. Bueno, veremos lo que es la densidad. La densidad está referida a la masa sobre volumen, situación que lo convierte en una propiedad extensiva, ya donde es la letra griega rho que se lo asigna a la densidad, cuyas unidades son gramos sobre centímetro cúbico, las más preferidas, ¿no? Después está el kilogramo sobre metro cúbico y otras combinaciones. Puede ser, por ejemplo, arroba litro, libra, pie cúbico, etcétera, ¿ya? Puede optar cualquiera de las unidades combinadas de masa y volumen. En esto vamos a ver que B obviamente es el volumen, M es la masa. Estoy ya capturado. Densidad de mezclas. La densidad de mezclas o densidad total de una disolución está dada por la sumatoria de masas sobre la sumatoria de volúmenes, ¿ya? Tal que si desarrollo, por ejemplo, aquí voy a colocar de este I igual a 1 hasta N, volumen igual de este I e igual a 1 hasta N. Esa se va a desarrollar con esta sumatoria, ¿no? Masa 1 más masa 2 más hasta la masa N. Su pareja va a tener, el volumen también va a tener los mismos sumandos hasta la velocidad, hasta la cantidad del volumen sub n. Esa es la que vamos a trabajar en el ejercicio. Contraindicaciones. O sea, no se acepta esto. La densidad total, densidad 1 más densidad 2 más densidad 3 más, etcétera. Esto no, ya no se suma. Las densidades no son aditivas.
Listo, así que esto por favor tengan en cuenta. Y antes de empezar los ejercicios, hablaremos de la densidad relativa. La densidad relativa es una división, así, rel se lo noto, ¿no? Pero esto es densidad abreviado relativa, ahí está. Es una división o una relación de densidades. Es decir, aquí va a estar la densidad de la sustancia. Aquí estudiada. Y en el denominador, la densidad de referencia. ¿Ya? Por eso es de que la densidad relativa, como ustedes están viendo, voy a posar esta partecita. Si estamos dividiendo entre la densidad de la sustancia, que va a ser gramos sobre centímetro cúbico, y de la de referencia, gramos sobre centímetro cúbico, al simplificar esto, se vuelve 1. Entonces es una cantidad, como ustedes ya saben, cuando se simplifican las dos unidades, una cantidad adimensional, es decir, sin unidades. ¿Ya? Entonces, ese es el primer aspecto, que la densidad relativa es una densidad sin unidades. Y lo segundo, que esta densidad de referencia está relacionada con la forma en la cual la materia se presenta, es decir, el estado de agregación. A ver, densidad de referencia tiene que ver con si es sólido, líquido o gas. Si es sólido y líquido, va a ser el agua a 4 grados centígrados. Entonces, si es gas, solamente una flechita pondremos. Va a ser la densidad del aire en condiciones normales de presión y temperatura. Toda densidad relativa en nuestros ejercicios van a ser tomadas con referencia al agua. Y para recordarles esto, la densidad del agua se anota así, a la temperatura de 4 grados centígrados. Y eso vale 1 gramo sobre centímetro cúbico. Proviene de una curva que vamos a estudiarlo más adelante. Con esta circunstancia es una parábola invertida. Y vean esto. El punto máximo es a 4 grados centígrados y ahí el valor de 1 cuando es en esas unidades. Pero es un máximo. Ya por eso cuando se trabaja en estos laboratorios principalmente, tiene que estar la temperatura acondicionada a 4 grados centígrados para que la densidad sea 1. Y así como ustedes han trabajado en cursos básicos, densidad 1, el agua, aquí vamos a trabajar a 1, es decir, 1 vamos a colocar implícitamente. Ya, así que no se olviden. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Alumnas, ¿alguna pregunta? Ya, entonces comencemos a resolver. Hay 7 ejercicios. ¿Cuál resolvemos? Son todas iguales, idénticas, idénticas.
pero ahora quiero que escojan uno. La 2, Inge. Ya, perfecto. Perfecto. Son idénticas, les cuento las 7. Nada más claro que varía en la forma de la figura y algunas unidades. Así que no se asusten. El planteo va a ser idéntico para las 7. ¿Ya? Vamos a hacer la 2. ¿Listo? Ya dice. En un recipiente esférico de 5 pies de diámetro, es decir, de diámetro 5 pies, coma, se llena una mezcla tricomponente hasta un 40% de su capacidad volumétrica. Dicha solución tiene un peso específico de 20 kilonewtons sobre metro cúbico. Luego de un análisis se comprobó que esta mezcla tiene 25% en masa del líquido X, 30% en volumen de agua y un líquido Z. Se conoce que la densidad relativa del líquido Z es 2,1. Calcular las masas de los 3 componentes de la mezcla y la densidad del líquido X. Siempre para resolver estos ejercicios van a hacer una lectura previa como la que se realizó. Ahora vamos a comenzar. Por ejemplo, dice un recipiente esférico de diámetro 5 pies. Cuando nos dan las características geométricas de un cuerpo, en este caso el diámetro, todas, ya puedo darles área, puedo darles perímetro, puedo darles, en este caso les he dado simplemente diámetro, les podemos dar radio, etcétera. Ustedes con ese dato tienen que trabajarlo hasta encontrar el volumen de este recipiente. ¿Ya? Pregunta, como nos dicen esfera, ¿cuál es el volumen de la esfera? A ver, ¿qué fórmula ustedes conocen? ¿O no conocen ninguna? Aquí, por ejemplo, tengo estos 4/3, pi, y aquí tengo pi sextos. Ya, este es 4/3 de pi por r al cubo, pi sextos de diámetro al cubo. Esas son mis dos fórmulas archiconocidas. Entonces, por lo cual, como tengo el diámetro, ya voy a utilizar esta, porque tengo el diámetro. Esta vamos a utilizar. Lo más recomendable, por favor, queridos estudiantes, es que, como ya tenemos esto, el diámetro lo convertiremos a centímetros, ¿ya? El diámetro lo convertiremos a centímetros para un trabajo más eficaz en todo aspecto. ¿Ya? Así que ya que tenemos la fórmula definida, entonces procedamos a convertir esos 5 pies, pero no está escrito mal, o en inglés para que no haya más foot, ¿sí? Lo convertiremos a centímetros. En un pie, ¿cuántos centímetros? Estudiantes, ¿cuántos centímetros tiene un pie? 30.48. Excelente. Entonces, ya está facilito, ¿no? Entonces, esto con esto. Y el diámetro, entonces, es...
152.4. Muy bien, muchas gracias. Sí, esto como estamos haciendo juntos, yo también me estoy anotando, ¿ya? Perfecto. Con este diámetro, ahora vamos a reemplazar en la formulita del recipiente. Como es diámetro, pi sextos por diámetro al cubo. Pi sextos. Y anotaremos 152.4. Esto elevado al cubo. Los centímetros también vamos a elevarlo al cubo. Operando, ¿cuánto me sacan? Porfa. Y que me sale 1.85, pero no sé. Ya, permítame un momentito. No me estoy saliendo, sino estoy yendo a la calculadora también para sacar. Ya, así corroboramos el dato. Ya. A ver, con todos los números me sale 1.853.333.27. El redondeo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.853 por 10 elevado a la 6. Creo que ese dato coincide, ¿no? ¿Cómo es? ¿Coincide o no coincide? ¿Cuánto dijo Inge? Ya, 1.853 por 10 elevado a la 6, Claudia. Ah, sí, Inge. Excelente. Claro, sin redondear, esto es lo que tenemos, ¿no? 1.853.333.27. Eso es lo que tenemos. Pero en notación científica, 1. Como estamos recorriendo 6 ceros, 1.853 por 10 elevado a la 6 centímetros cúbicos. Coincidimos, ¿no ve? Ya. Como leemos, por ejemplo, en el problemita, dice, un volumen en un recipiente esférico de diámetro 5 pies, se llena una mezcla tricomponente hasta un 40% de su capacidad volumétrica. Se llena con una mezcla tricomponente hasta un 40% de la capacidad volumétrica. Esta esfera, esos 1.853.333.27 centímetros cúbicos, son el 100%. Hubiera dicho, se llena en ese recipiente esférico se llena una mezcla tricomponente, hubiera puesto, con un peso específico tanto, así hubiera dicho, ya hubiéramos entendido de que la mezcla ocupa el mismo volumen de la esfera.
pero estoy diciendo se llena hasta un 40% de la capacidad de este recipiente. Entonces, lo que vamos a realizar es siempre dibujen como estoy haciendo. Dibujen. El tiempo les voy a dar. Miren, bien, ese es el volumen de la esfera. Entonces estamos llenando con ese líquido hasta un 40% de ese volumen. ¿Ya? Y ojo, ya les dije, si digamos no digo nada de esto, entonces ahí quiere decir de que el volumen de la disolución coincide con el del recipiente. Entonces, esos son los panoramas a ejecutar, de los cuales vamos a escoger el del ejercicio, que es el que estoy dibujando al costado izquierdo. Primero, permítanme una regla de 3, ¿ya? El volumen de la esfera es el 100%. El volumen de la mezcla tricomponente es el 40%. Entonces, como ya deben recordarse, miren, estoy haciendo un producto cruzado. Este es mi incógnito, el volumen de la mezcla. Por lo tanto, volumen de la mezcla va a ser lo que está al frente pasa a dividir. Y lo que está a los costados con los datos a multiplicar al numerador. Entonces tengo aquí volumen de la esfera por 40%. Los porcentajes se simplifican. Y luego tengo algo que ya tenemos que interpretarlo porque es la forma como se utilizan los porcentajes en su versión tanto por uno. Por ejemplo, aquí está. Miren, esto es volumen de la esfera por, y aquí tengo 40 y en el denominador 100. Esta es la interpretación, alumnos, del porcentaje. 40% no se interpreta literalmente como multiplicación, porque uno puede decir, ya no, yo interpreto esto así. 40%, listo, esto da 4.000. No, esto tampoco se interpreta así. Es contradictorio, es antagónico, es irónico, etcétera, pero no se lo interpreta literalmente esto. Por eso es de que cuando digo 40%, se lo interpreta así como división. 2%, 2%. 5%, 5%. Entonces, miren, esto hemos sacado de la misma regla de 3, ¿ya? Así que, pero ya no vamos a hacer regla de 3. Entonces, directamente vamos a multiplicar por esa fracción interpretativa de el porcentaje. Entonces, el volumen de mezcla va a ser el volumen de la esfera. Voy a utilizar esto, por favor, que es un poquito el mejor, el más larguito, el más completito. 1.853.333.27. Eso lo voy a multiplicar por 40 entre 100. Esto 40, esto va a dar 0.4. Ahí tiene esto, es el tanto por uno. A ver, ¿cuánto da ese 1.853.333.27 por 0.4?
¿Aló? ¿Cuánto sale? Inge sale 741, no, 741.323.308. Excelente. Y es obviamente menor al volumen de la esfera, ¿no? Que es 1.000.000. Aquí sale 741.323. Excelente. Entonces, ese es el volumen de esto. Ahora, como tenemos ese volumen, ya nos vamos a dedicar a encontrar lo que se nos pide. Ya. Ya tenemos el volumen de la mezcla. Ahora miren, dice el ejercicio. Estoy capturando. Luego de eso dice, dicha solución, por si acaso disolución, mezcla, solución son lo mismo. Ya me anotó, se anotó ya ese dato, ¿no? Sí, Inge. Ya, entonces, recuérdense, si en un ejercicio hay disolución, solución, mezcla, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Es que, ¿qué significa eso? Unión de materia que se puede separar. Esa es la definición de este concepto de mezcla. Pero si hablamos de solución o disolución, significa lo mismo, ya que solamente son sinónimos. Entonces, miren, nos dicen que tiene un peso específico de 20 kilonewtons sobre metro cúbico. El peso específico tiene este signo, ¿ya? El signo gamma del alfabeto griego. Y está referida al peso sobre volumen. ¿Ya? Peso sobre volumen. También, y miren esto, peso sobre volumen. Matemáticamente voy a hacerlo. Gamma es igual al peso sobre volumen. El peso, como hemos visto en pasadas lecciones, bueno, pues lección pasada, pero en clases pasadas, es masa por gravedad el peso sobre volumen. Entonces, fíjense, si agrupo masa sobre volumen, este es el concepto de densidad. Y fíjense acá, el peso también es el producto de la densidad por la gravedad. Así que no se asusten. Densidad por la gravedad es el peso. ¿Ya? Ya. Aquí tengo una unidad interesante. 20 kilonewtons sobre metro cúbico. Recordaremos esto, peso sobre volumen. Newtons, está bien, es la unidad de peso del sistema internacional. Newtons, pero conocemos kilonewtons, pero es su múltiplo, ¿no? Entonces, por lo cual voy a hacer esto. En un kilonewton, 1000 newtons, con lo que kilonewton con kilonewton se va. Operando, va a ser esto, ¿no? 20.000 newtons sobre metro cúbico.
Entonces, miren, es sencillito, eso no se van a apantallar por las unidades. Yo quiero densidad de esto, quiero su densidad. De esto quiero encontrar esa propiedad extensiva, intensiva, perdón. Entonces aquí voy a poner hallar su densidad. Como sabemos de que peso específico es densidad por gravedad, entonces aquí voy a despejar esto. Y por lo tanto voy a tener esto que densidad es peso específico sobre gravedad. Entonces aquí vamos a reemplazar ese dato que se ha hallado de los 20.000. Entonces la densidad va a ser esos 20.000 newtons sobre metro cúbico dividido la gravedad. La aceleración de la gravedad, ya sabemos, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto me da el valor, por favor, de la densidad? $2038.74. ¿Así? Sí, Muy bien, perfecto. En las pasadas clases hemos visto también esto, ¿no? El Newton, solamente el Newton es masa por aceleración. El Newton, cuando hemos visto los dos sistemas. Y aquí tengo esto dividido entre metro cúbico. Y aquí tengo metros sobre segundo cuadrado de la gravedad, su aceleración. Entonces, miren, las dos se van. ¿Y qué me queda? Kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, está las cosas marchando bien. 2038.74. Entonces, esto se queda en, luego de hacer las operaciones respectivas, esto me queda en kilogramo metro cúbico. Con lo que ya, esta es la densidad de la mezcla tricomponente. Esta es la densidad total, como diría, de toda la mezcla. La densidad total. Pero, vamos a transformar, y esto siempre van a hacer, por favor, a gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, miren, 2038.74 kilogramo metro cúbico. Y aquí, en un kilogramo, miligramos. Después, en un metro cúbico, mililitros. Continuamos. En un litro, 1000 centímetros cúbicos. Entonces, operando esto, miren, está facilito, ¿no? 1000 con 1000 se va y nos va a quedar simplemente dividirlo lo anterior entre 1000. Por lo tanto, 2038.74 entre 1000 va a ser 2.03874, así todito, gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, fíjense, ya con eso nos quedamos.
Entonces la densidad en las unidades normales o más comunes para un fluido va a ser 2.03874 gramos sobre centímetro cúbico. Y con eso ya vamos a proceder. Como tengo densidad total, tengo volumen total que hemos calculado de esos 40. Entonces, procedemos a continuación a encontrar la masa total del sistema. Hasta aquí, pero ¿se entendió cómo hemos llegado de kilonewtons sobre metro cúbico a gramos sobre centímetro cúbico? Sí, eso entiendo. Está facilito, ¿no? Ahora les voy a enseñar un método que van a trabajar con eso y van a ver que se resuelve todo. Todo. Ya, un rato estoy haciendo hora porque ya enseguida se va a cortar. No quiero que media idea ya se corte, ¿no? Ya va a acabar el tiempo. Pero para ir, vamos a ir haciendo esta tablita. La densidad tiene estas tres variables que son